Marcelo Ramal es un ex legislador de la ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente es economista y lo tenemos en línea para conversar un poco sobre economía y también en política. Aparte, es dirigente de Política Obrera. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Marcelo, a ver, bueno, hoy se conocieron los datos de pobreza, vemos que viene subiendo, ¿no? Yo hacía un comentario al principio que cuando estábamos en tierra arrasada en el gobierno macrista tuvimos en el 2017 27,6% y en el 2019 35,6%. Hoy, después de 6 años del 17 y 4 años del 19, la pobreza está en el 40,1%, es decir que sin ninguna duda, dentro de las variantes capitalistas, creo que peor que este gobierno no ha habido en la historia, ¿no? Podría llevarlo al 2001. No sé, quería ver tu análisis, Marcelo. Bueno, a ver, el dato nos sorprende, y además tenemos que prepararnos para una pobreza mayor hacia la segunda mitad y hacia finales de este año. Claro, por la devaluación. Hay que ver el impacto de la inflación que estamos teniendo, bueno, ahora mismo, ¿no es cierto?, en estos meses. Y bueno, también la percepción de que pasadas las elecciones se discute otra devaluación, al menos en los términos que están como condicionamiento de exigencia del FMI para abrir mano de el último desembolso que tiene que hacer en el mes de noviembre. Es decir que el horizonte es de nuevas devaluaciones y saltos inflacionarios y por lo tanto de un aumento en estos datos de pobreza que pintan un escenario social verdaderamente catastrófico en lo que tiene que ver con algunas provincias en particular, con la infancia también, ¿no es cierto?, fuertemente, y bueno, colocan a esta cuestión como el punto central de la Argentina. La cuestión no es el Banco Central o el equilibrio macroeconómico, sino el empobrecimiento masivo de la población, con foco en los jubilados, en la niñez, en el trabajador ocupado, que hoy cobra un salario y es pobre. Bueno, este es el cuadro que tenemos. Ahora, Marcelo, hay los tres candidatos, teóricamente serían los tres pro mercado, ¿no? O en la práctica, los tres candidatos que tienen posibilidades de ganar. Esto no debería haber hecho que el establishment, porque el establishment evidentemente, a mi juicio, juega para Massa, pero también tiene alguna ficha, sobre todo con Milei y un poco ahí también con Bullrich. ¿Esto no debería hacer que las aguas estuvieran más quietas en vez de que, por ejemplo, siga creciendo el dólar, que se genere todo esto? Porque siempre dicen los mercados, y bueno, ahora tenés tres candidatos pro mercado, tres candidatos que trabajan justamente para las grandes empresas. ¿No debería ser al revés? Y ocurre lo siguiente, Roberto, las divergencias al interior de los de arriba son muy importantes y tienen que ver con el alcance, con la gravedad de la crisis. Por un lado, la gravedad de la bancarrota financiera del Estado, una deuda que probablemente vuelva a ser defaulteada el año que viene. Cuando digo defaulteada, el oyente probablemente se asuste, pero los default del último tiempo se han envuelto en palabras más diplomáticas: reestructuración de deuda, reperfilamiento. Bueno, todo esto seguramente lo vamos a ver el año que viene, y entonces hay divergencias muy importantes sobre esto.
porque detrás de los tres candidatos se alinean intereses del establishment, pero no necesariamente los mismos. Uh-huh. No nos olvidemos cuando Patricia Bullrich visitó a la Asociación de Bancos y le dijo que la deuda en pesos había que ponerla en tela de juicio, que debía ser discutida la condición bajo la cual iba a continuar siendo honrada, ¿no es cierto? Uh-huh. Y asumiendo de esa manera un punto de vista de enarbolamiento de defensa de los acreedores de la deuda en dólares, de la deuda que renegoció Guzmán. Milei, con su negocio de la dolarización, está interesando, o ya probablemente haya interesado, a fondos internacionales tal vez no comprometidos con la deuda anterior de Argentina, bueno, y que quieren armar una nueva operación de deuda, muy improbable, por cierto, pero que ya tienen, ¿no es cierto?, su foco colocado en la Argentina. Uh-huh. Massa está embanderado, ¿no es cierto?, con una burguesía argentina que quiere evidentemente defender un cuadro de situación como el que se ha creado, ¿no es cierto?, en los últimos años, entre otras cosas el de esa deuda en pesos. Entonces las elecciones de octubre son como un gran concurso de acreedores. Viste que en una empresa, cuando hay un concurso de acreedores, viene un proveedor, viene otro, viene el que vendía el gas y la luz, uh-huh, viene el propietario del predio que alquilaba a la empresa, todos quieren cobrar. Y el cobro es incierto porque las deudas son demasiadas. Entonces, la disputa de candidatos es como, ¿no es cierto?, una convocatoria de acreedores. Y esto explica también estas peleas. Lo único que tienen claro Massa, Bullrich y Milei, que en el concurso de acreedores, las deudas con los trabajadores a los premios. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que están preparando en todos los casos una salida que tiene que sostenerse con una agresión de características extremas y decisivas contra el mundo del trabajo. Uh-huh. Reforma laboral, nueva reforma previsional. Bueno, eso es lo que está en la carpeta de los tres, sin ninguna excepción. Ahora, ¿vos pensás que por fuera del peronismo puede existir algún gobierno que pueda hacer un ajuste tan cómodamente como el que hizo estos 4 años Alberto Fernández, Cristina Fernández y Massa, sin que tenga problemas, que se pueda generar un 2001, por ejemplo? ¿Vos pensás eso? Porque el bueno, ocurre lo siguiente, ahí tocás el otro tema. Cuando yo te hablé de las divergencias, una tiene que ver con esta, digamos, de quién cobra primero. Ahí vos colocás el otro problema importante, que es eso que algunos llaman la gobernabilidad de la Argentina. Exacto. ¿No es cierto? Y que tiene que ver con lo siguiente. Cuando vengan por las conquistas obreras, jubilatorias, es decir, cuando se plantee ese ataque, va a haber una importante reacción popular. Pero ya vinieron. Es decir, Argentina va a un choque social, a un choque de clases sociales de gran envergadura. Pero esto es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, la capacidad, no de Bullrich, la capacidad de los tres de cara a ese choque social también está por verse. El peronismo perdió 6 millones de votos. Eso tiene una traducción política, sindical. Yo no sé, cuando Massa dispone estos bonos, sumas fijas, ¿no es cierto?, todo este tipo de cuestiones, exención del impuesto a las ganancias, si además de salvar o de tratar de rescatar su derrumbe electoral, es también un intento de rescate a una dirección sindical que
completamente desprestigiada, entre otras cosas por su parálisis. Entonces, tu pregunta, por supuesto, es muy atinente, sí. Pero aquellos que piensan que Massa es un garante de la gobernabilidad argentina y todo lo demás, no están viendo el enorme derrumbe del peronismo. Y por supuesto, detrás de los otros dos, no hay nada. Es decir, detrás de Patricia Bullrich solo está el espectro del fracaso de Macri, y detrás de Milei, bueno, un individuo que seguramente, y así lo dice él también, tratará de gobernar con pedazos, con retazos del pejotismo y eventualmente del macrismo también. Es decir, tenemos por delante un escenario de fuerte desintegración política y partidos, gobiernos eventuales que sin los recursos políticos del caso, sin embargo, van a tener que enfrentar indudablemente un choque de gran alcance con las masas trabajadoras a la luz de sus propios propósitos, ¿no es cierto? Este es el escenario que tenemos por delante, y hay que verlo, digamos, con esa dimensión, con ese alcance. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Lo que le han comido a los jubilados, por ejemplo, ha sido un 40%. En el caso, en el último año, ¿no? Un jubilado que aportó 40 años, además tengo acá recibos de gente en ese estado, que ganaba una jubilación y media, ganaba $800 en el 2017, 765, hoy gana $190. Es decir, le sacaron $600 de un plumazo. Una parte se la sacó Macri, lo llevó a 500 a fin del... Para hablar con datos concretos, ¿no? Lo llevó a 490 a fin del 2019 y esto lo llevaron a 190 ahora en septiembre cuando cobre. Cuando uno le dice a esa persona, te van a sacar derecho, ¿qué más le pueden sacar? Aparte Massa, si pudo hacer esto, es decir, tiene las jubilaciones más bajas de la historia, más bajas de Latinoamérica. Los salarios más bajos de la historia, más bajos de Latinoamérica. ¿Por qué no lo va a poder seguir haciendo si gana? Sin ningún problema, si pasado mañana viernes va a tener una movilización para festejar que sacó el impuesto a las ganancias. ¿Por qué no va a poder seguir haciéndolo? Eso es lo que no entiendo. Roberto, mira, yo ante tu pregunta te quiero volver a colocar una objeción que es la siguiente. Es cierto, él lo hizo. Como resultado de eso, el peronismo se ha derrumbado políticamente a la elección más baja de su historia. 6 millones de votos perdidos. Sí. Puede ser que los jubilados ganen ahora menos de $200, pero el gobierno, el partido y el régimen político que lo llevó a esto, ha llegado a su punto de mayor liquidación. Yo no veo inclusive que las encuestas logren ponerlo por arriba de eso. En este voto a Milei, que en definitiva es 1/3 de la población y un 20% cuando se tiene en cuenta toda la gente que va a votar, es más lo que uno puede rescatar en todo lo negativo, es decir, en todo lo que deja atrás en términos de lo que se cayó y se destruyó, el peronismo, Juntos por el Cambio, que lo que uno puede esperar de acá para adelante en función de un planteo político confuso, lleno de contradicciones, de inviabilidades, que es el que expresa todo el tiempo Milei, dentro naturalmente de una impronta completamente reaccionaria y a veces fascistoide, pero lo que deja atrás es un nivel de destrucción de las organizaciones políticas tradicionales, de estallido, de relaciones políticas y sindicales que se han demostrado como completamente agotadas. Entonces,
uno se pregunta por el tema de la gobernabilidad, pero Massa tiene el problema de gobernabilidad más grave de todos. No tiene ni los votos para esa gobernabilidad, de acuerdo, ¿no es cierto?, a cómo se reflejan los sondeos. Entonces, es un nivel de liquidación política fenomenal de lo que ha sido, ¿no es cierto?, el peronismo hasta ahora. Me animo a decir esto, además como militante y miembro, ¿no es cierto?, de una corriente de izquierda, sí, porque creo que tampoco la izquierda visualiza este escenario de devastación de lo que llamaríamos la política tradicional y el régimen político que tradicionalmente ha gobernado la Argentina. Se ha puesto una bomba de alto alcance sobre el régimen político argentino sin que nadie tenga las condiciones para hacerse cargo de ello. Y esto es el resultado, naturalmente, de estos dos elementos centrales de la crisis argentina: el empobrecimiento de su población y la quiebra financiera del Estado argentino. La importancia de ver las dos cosas es que la tentativa de trasladarle esa quiebra a un pueblo que vive con 40% de pobreza es absolutamente intolerable. Entonces, hoy lo que tenemos que hacer, por lo menos desde el lado del movimiento obrero y de la izquierda, es preparar políticamente, conscientemente, ese gran choque que inevitablemente va a tener lugar entre el pueblo explotado, trabajador, oprimido, y al que le toque gobernar, llámese Massa, Milei o Bullrich, porque los tres tienen detrás de ellos, ¿no es cierto?, un planteo completamente reaccionario en lo que tiene que ver en cómo abordar esta crisis. Está muy Fíjate, claro, Roberto, lo siguiente. Se habla de medidas sociales, subsidio a este, subsidio al otro. Esos subsidios van a ser devorados por la inflación y por las devaluaciones próximas en cuestión de semanas y meses. Y el gobierno lo sabe perfectamente. Está muy claro. Marcelo, para terminar, ustedes como agrupación política, ¿qué van a hacer en estas elecciones? No vamos a apoyar a ninguna de las listas presentes. No vamos a promover, es decir, vamos a votar, nuestra corriente política obrera va a votar en blanco. No vamos a apoyar, a lo mejor alguno dice, bueno, no vamos a apoyar a ninguno de los tres mosqueteros, digamos, que se disputan la elección. Pero vamos a dar un señalamiento fuerte en el sentido de que, digamos, la izquierda que ha quedado, digamos, después de las PASO en esta elección, no representa ni pretende representar una salida frente a la enorme crisis que tenemos por delante y las tareas que se desprenden de esto. Vemos simplemente una denuncia genérica del ajuste, a veces alguna propaganda de tipo identitaria, y la pretensión de, bueno, sobrevivir con algún escaño parlamentario hasta que pase la tormenta. No. Este es un momento en el cual hay que montar el caballo en pelo y darle una respuesta a los trabajadores en estos términos y prepararlos políticamente para los grandes choques que vienen. Naturalmente nosotros no somos una corriente abstencionista o voto blanquista. Dimos la lucha para intervenir electoralmente en las PASO. No pudimos superar el filtro proscriptivo de las PASO, pero frente a esa realidad, esta es nuestra posición política. Está muy claro. Marcelo, yo te agradezco mucho por esta comunicación y te mando un abrazo grande, ¿eh? No, Roberto, gracias por el espacio, un abrazo para vos. Un abrazo grande. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo.
Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com